Muy bien. Bueno, los fenómenos eléctricos. Ahora saltamos de la mecánica clásica a la electricidad. Varios investigadores estuvieron estudiando los fenómenos de la electricidad y el magnetismo. Notablemente Michael Faraday, que bueno, pues a principios del siglo XIX, etcétera, pues estuvo investigando lo que él llamó los campos, esa idea de campo. ¿Qué es el campo? Pues el campo es algo interesante porque él introdujo un concepto según el cual, bueno, a todos suenan las famosas limaduras de hierro sobre una cartulina, ¿no? Y poniéndole un imán debajo, cómo se agrupan esas limaduras. Entonces, dice, bueno, esto es como si hubiera un campo en el espacio. Pero ¿qué es el campo? El campo aquí está representado para el caso de la electricidad, de dos cargas eléctricas opuestas. Entre ellas se produce algo que modifica las propiedades del espacio y que hace que una carga en presencia, una carga eléctrica, por ejemplo, en un punto, experimente una fuerza que la impulsa hacia, por ejemplo, si es positiva, esta es negativa, esta es positiva, una carga positiva aquí experimentará una atracción según lo que Faraday ideó como líneas del campo, que eran las direcciones que en cada punto del espacio tiene la propiedad del vector del campo. Bueno, esto es interesante señalar que el concepto de campo se ha manejado muy libremente en toda la física clásica, pero básicamente, recuerdo cuando hacía electromagnetismo que la definición formal que se suele dar, dice, el campo eléctrico es una carga en el espacio. Imaginemos que está el espacio vacío totalmente, ponemos una carga en algún lugar del espacio, dice, modifica las propiedades del espacio que la rodea de tal manera que crea un campo, que crea en cada punto del espacio, se queda definido un vector que se llama E en el caso de la electricidad, B es en el caso del campo magnético, G en el caso del gravitatorio. Dice, pero modifica, y esto quiero llamar la atención sobre esto, las propiedades del espacio que la rodea, de tal manera que otra carga en un punto cualquiera se siente atraída, es atraída o rechazada por esa carga eléctrica en función del valor del campo en ese lugar. Es decir, que a cada punto del espacio se le asocia lo que es un vector. A ver, para que tengáis una idea, habéis visto los mapas de temperatura que nos dan en el pronóstico del tiempo, por ejemplo, ¿no? Eso que se dibujan en líneas amarillas, rojas si va a hacer calor, en no sé cuánto, azul si está más frío. Eso es un campo escalar. Es decir, a cada punto del espacio, en este caso es dos dimensiones, pues se supone que es sobre la superficie terrestre, le asignas un valor, un único valor, que es la temperatura. Y de aquí 13 grados, 14, 18, 22, etc. Ese es un campo escalar. Estos son campos vectoriales. En cada punto del espacio hay algo que que tiene más propiedades, que no tiene solamente una intensidad, sino que también tiene una dirección. Y que por lo tanto se representa en el espacio de tres dimensiones con tres componentes, según los tres ejes X y Z. Entonces, esto es... pero lo interesante, que quiero que os quedéis con esto, es lo de modifica las propiedades del espacio que le rodea. Porque entonces, claro, la idea común que teníamos del espacio es que simplemente es como un contenedor, ¿no? Donde uno mide y ya está. Pero dice, el espacio tiene propiedades, según lo que hay adentro. Se mantiene, igual que en la formulación de Newton para la gravedad, se mantiene el concepto de las acciones a distancia. Una carga atrae a la otra con una fuerza que se ejerce instantáneamente y a distancia.
Bueno, y esto es lo del espacio que adquiere propiedades. Faraday fue un investigador y tuvo la idea del campo, pero él no tenía el conocimiento matemático suficiente, porque no era un matemático de carrera, digamos, como era Maxwell, que fue el que luego hizo la unificación en 1865 con 4 leyes del electromagnetismo, que son sus famosas 4 ecuaciones que vemos aquí. Tranquilos que no os voy a explicar lo que son cada una, pero bueno, básicamente la primera se refiere a que el campo eléctrico cogido en una superficie cualquiera es igual a la carga encerrada por esa superficie. La otra, que el campo magnético también en una superficie, si lo sumamos totalmente, es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay cargas magnéticas, como sí hay cargas eléctricas, por ejemplo. Bueno, y estas se refieren a las variaciones. Lo importante es que predijo la aparición de las ondas electromagnéticas. Dice, si hay un campo eléctrico que varía, una carga eléctrica, por ejemplo, que se mueve, produce variaciones en el campo eléctrico, las cuales inducen variaciones en un campo magnético, producen variaciones en un campo magnético, el cual a su vez vuelve a producir variaciones del campo eléctrico, y esto al final se transforma en una onda donde los campos magnéticos y eléctricos están representados en rojo y en azul, y están siempre moviéndose transversalmente según la dirección en que avanza la onda, y están siempre a 90 grados. Si la onda avanza hacia aquí, bueno, pues los campos van haciéndose positivo, negativo, negativo, y el otro también positivo, negativo, negativo. Es decir, que es básicamente la idea. De las 4 ecuaciones de Maxwell se deduce todo el electromagnetismo clásico. Esto lo predijo teóricamente. En la época que él lo hizo, las ondas electromagnéticas nadie las había observado, ¿no? Y pensar que actualmente todos estamos con los móviles, con la televisión, con la radio, con la wifi, todo esto son ondas electromagnéticas. Lo que luego se descubrió también es que la propia luz es un fenómeno electromagnético. Entonces decíamos que la propia luz igual es un fenómeno electromagnético, son ondas electromagnéticas igual que las ondas de radio, que las microondas y cualquier cosa. Lo único que cambia es la frecuencia de las mismas. Bueno, muy bien. Luego, al principio, en el siglo XIX, se comenzó a hablar del éter en la ciencia, como decir, bueno, si hay ondas electromagnéticas se tienen que propagar a través de un medio, hace falta un medio. Realmente Maxwell demostró que no hacía falta ningún medio, que las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío y la luz nos viene de las estrellas pasando por el vacío, no hace falta ningún medio hipotético y ningún éter. Se le llamó éter, por cierto, pensando en que esto sería el éter que decían los antiguos, ¿viste? Pero realmente no tenía nada que ver y realmente se descubrió que eso no existe. Se propuso como ese medio hipotético, pero se demostró que realmente no es absolutamente necesario. Ahora, sin embargo, según fueron pasando los años, ya sobre comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, se encontró que algo raro pasa con la luz. Porque, claro, la lógica indicaba que si tenemos una fuente de luz que se acerca hacia nosotros, la luz, o sea que se está moviendo y se acerca hacia nosotros, la luz irá más rápido que si se aleja, ¿verdad? Porque se suman las velocidades del objeto que emite la luz y de la propia velocidad de la luz. Se intentó medir esa diferencia con un famoso experimento que es el experimento de Michelson-Morley. Esto, bueno, es lo que es un interferómetro. Básicamente es un haz de luz que pasa, hay un espejo que divide, deja pasar una parte del haz hacia un espejo
y otra parte, perdón, una parte la refleja hacia el espejo y otra parte la deja pasar. Están exactamente a 90 grados, a la misma distancia, y luego se recogen nuevamente los dos haces, el marrón y el negro, y producen una figura de interferencia porque han quedado desfasados. Si hay variaciones, esa figura de interferencia cambiará, y entonces moviendo el interferómetro, según la dirección del movimiento de la fuente de luz, dice, ah, bueno, pues entonces quiere decir que la luz se está moviendo para este lado, se va moviendo para otro. Detectamos una mayor velocidad o una menor velocidad. El caso es que el experimento fracasó. No se observó ninguna variación en la velocidad de la luz. Igual se hicieron con experimentos astronómicos, con las lunas de Júpiter y todo, y no había forma en observar ninguna variación en la velocidad de la luz. Esto era curioso. Y el instrumento tenía suficiente precisión para detectarlo según lo que se pensaba. Entonces, ¿qué cosa más extraña? Dijeron, bueno, pues la velocidad de la luz parecía ser constante en un medio. A esta se le llama Phi, ¿ya? La velocidad de la luz en la física. La física clásica no podía explicar esto de ninguna manera. Dice, la lógica indicaba que las velocidades se tienen que sumar. Igual que vemos si una persona va en un tren, ¿no es cierto?, a bordo de un tren que se mueve a 100 km por hora y la persona camina a razón sobre el tren a 5 km por hora, pues la velocidad total será de 105 km. Pero con la luz no funcionaba. Entonces vino un muchacho que era Einstein, que en 1905 no tenía ninguna cátedra en la universidad, sino que trabajaba en la oficina, se ganaba la vida trabajando en la oficina de patentes de Berna, en Suiza, haciendo pues los estudios técnicos de los que iban a presentar una patente, a patentar algo, para ver si realmente eso era viable o tenía sentido o era copia de otra cosa, etc. Y en sus ratos libres, y digo esto con mucha con mucha admiración y sarcasmo, ¿no? En sus ratos libres el hombre se dedicó a presentar en el año 1905 nada menos que 5 trabajos fabulosos, especialmente 4. Uno fue su tesis doctoral sobre el movimiento browniano, el movimiento de las partículas, otro fue sobre el efecto fotoeléctrico no recuerdo bien los otros, pero uno justamente fue acerca de algo que revolvió todo, que fue la teoría de la relatividad, la teoría restringida o especial, como se le llamó luego, de la relatividad. Y esto, él vino a decir algo curioso. Einstein, fijaos, es importante ver qué pasó con él. Él tuvo el valor de aceptar, oye, los hechos son así, ¿será entonces que la velocidad de la luz es constante? ¿Y eso qué significa? Bueno, empecemos a revisar ideas. Él dijo esto, dice, bueno, entonces la velocidad de la luz, por un lado, la velocidad de la luz es constante, es un hecho, aceptémoslo. Por otro lado, las leyes de la física tienen que ser iguales, aunque uno se esté moviendo con un movimiento rectilíneo uniforme, aunque uno esté, por ejemplo, arriba de un tren, y ese tren, aunque vaya muy rápido, o aunque uno esté en el andén mirándolo pasar, las leyes se tienen que describir exactamente iguales. Y luego dijo entonces, y esta es la gran idea, el tiempo no es absoluto. Para que esto funcione y que la velocidad de la luz sea constante, como la experiencia lo demuestra, el tiempo no puede ser absoluto. Y esto fue una revolución extraordinaria. La mayoría de la gente decía, ¿qué está diciendo? Este se ha vuelto loco. Y él utilizó una cosa que es esto que está aquí arriba, que es una transformación de Lorentz, el trabajo matemático de un matemático de Lorentz, para decir cómo se transforma el tiempo. Dice, si estás arriba de algo que está en movimiento, el tiempo para la persona que está en ese vehículo que está en movimiento se dilata.
Es decir, el tiempo transcurre más lentamente respecto al que está en el andén, por ejemplo. Claro, a velocidades normales, mirad lo que pasa. Aunque vayamos a 1000 kilómetros por hora, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Como esto está aquí, esto es la velocidad del móvil respecto a la velocidad de la luz y ambas elevadas al cuadrado. Si vamos a, pongamos que vamos a 3000 kilómetros por segundo respecto de 300.000, es un milésimo. Y un milésimo, y luego multiplicado al cuadrado es un millonésimo, o sea que esa dilatación del tiempo no se nota en absoluto. Esto es prácticamente cero y el tiempo de uno es igual al tiempo del otro. Pero si pudiéramos ir a una velocidad muy cercana a la de la luz, entonces se vería que este factor, este término ya sí es importante y que el tiempo se hace mayor. Uno menos algo y se hace mayor. Por lo tanto, esa dilatación, según nos aproximamos a la velocidad de la luz, hace que el tiempo transcurra más lentamente. Claro, esto con nuestros relojes comunes, esto es imposible de apreciar. Pero modernamente se hicieron experimentos llevando relojes atómicos perfectamente calibrados, que tienen una precisión extraordinaria. A uno se lo subieron arriba de un avión, dieron una vuelta, lo hicieron navegar, hacer un trayecto, y luego lo contrastaron con el otro que se quedó en tierra. Y efectivamente el tiempo para él había transcurrido más lentamente. Es decir, primera gran cosa, el tiempo, no hace falta que diera la vuelta al mundo, hizo un trayecto, volvió, y el tiempo había transcurrido más lentamente, pero solo la velocidad del avión no puede ir más de 1000 kilómetros por hora, más o menos. Entonces, eso fue extraordinario. Es decir, vaya, el tiempo es relativo. El tiempo es relativo. En toda la física clásica se suponía que el tiempo era algo absoluto. Bueno, entonces, pero eso no es lo único. Einstein dijo que el espacio y la masa también son relativos, que el espacio se acorta en la dirección del movimiento y que la masa aumenta según se mueve. Dice, bueno, y esto que parece tan extraño, dice, o sea que si me muevo, mi masa aumenta. Oye, si me muevo, contrariamente a lo que dicen que hay que correr para bajar de peso, resulta que voy corriendo y mi masa aumenta. Bueno, sí, pero una cantidad tan pequeña a las velocidades que podemos ir que es despreciable. Pero se ha comprobado con partículas que tienen, por ejemplo, partículas subatómicas en un experimento de estos que hacen en los aceleradores, que se hacen chocar y surgen partículas que tienen un tiempo de vida muy cortito, muy pequeño y bien establecido, mesones, muones y no sé cuánto. Y entonces se ha comprobado que, claro, si lo hacen a grandes velocidades y la partícula sale grande, el periodo de vida de la partícula aumenta. Se ha comprobado también el aumento de masa por otros medios. Es decir, está realmente comprobada. Sin embargo, esto que es tan fabuloso, a Einstein, ¿sabéis que le dieron el premio Nobel? Pero no por la relatividad. Se lo dieron por otra cosa que luego veremos, que es el efecto fotoeléctrico. Porque la relatividad les parecía una cosa demasiado loca. Entonces, lo importante es esto, el tiempo no es absoluto. Y aquí HPV decía, cuando habla del origen del universo, en la doctrina secreta, dice lo siguiente: el tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. Fijaos esto, el tiempo no existía en el albor del universo, en lo que llamamos luego lo veremos, lo que llamamos el pralaya, ¿no? Justo antes de la manifestación. El tiempo no existía, por lo tanto, ese concepto de que el tiempo es relativo es un concepto que ya es muy utilizado en las cosmologías, especialmente de las tradiciones antiguas. Dice Blavatsky, el tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna.
y no existe donde no existe conciencia en que pueda producirse la ilusión, sino que yace dormido, cuando ya comenta esto. No solo es relativo el tiempo fisiológico, el tiempo psicológico, sino que también el tiempo físico es relativo. Por lo tanto, esto vino a cambiar, digamos, nuestras ideas sobre el tiempo. Pero no se quedó conforme con esto, porque a él le mosqueaba bastante que, claro, que tuviera que referirse a sistemas, lo que se llamaban sistemas inerciales, sistemas de coordenadas que se mueven uno con respecto a otro a velocidades constantes, sin aceleraciones ni movimientos raros, sistemas lineales. Y entonces dijo, ¿por qué? La física debería tener una expresión, no importa que estés rotando o que te estés moviendo con una aceleración, tendría que tener leyes que se expresan de la misma manera. Y entonces elaboró una teoría extendida, la relatividad generalizada, donde ahora vale para cualquier sistema, y que la publicó en 1916. Y se basaba en algo muy importante, que es el principio de equivalencia, que la masa inercial, es decir, la masa que figura, ¿os recordáis de la segunda ecuación de Newton? Fuerza igual masa por aceleración, esa que dice, bueno, si le das una fuerza determinada a algo que tiene una masa, imprimirá una aceleración aumentando la velocidad que lleva en esa dirección, ¿no? Que esa masa, dice, estaba por un lado en la física clásica, esa es una masa, y por otro lado está la masa de la ley de gravitación de Newton, que dice que cuando dos masas se atraen por la gravedad en función del producto de las masas de los dos cuerpos y en función inversa del radio, de la distancia al cuadrado que las separa. Bueno, pues esas dos masas son iguales, pero no son tan iguales, es decir, son equivalentes, pero en la física clásica una va por un lado y otra va por el otro, y resulta que son iguales, pero no hay ninguna explicación. Y dice, hay equivalencias, son equivalentes, y da igual que el sistema que tú lo mires como gravedad o que lo mires porque hay una aceleración. Estas dos masas son exactamente iguales. Y entonces lo que hizo fue dar una explicación geométrica de la gravedad, diciendo que cuando tenemos un cuerpo que tiene masa, el espacio que lo rodea se deforma. El espacio se deforma. No solamente el espacio, sino realmente el espacio y el tiempo se deforman. Y él utilizó la matemática de otro matemático, de Riemann, que había ideado una forma de expresar mediante una matriz para cada punto del espacio algo que se le llamaba el tensor de Riemann, que expresa la geometría del espacio. Pensad, a ver, esta es una figura que seguramente la habréis visto, documentales, dice, es como si el espacio se arrugara, se deformara por la presencia de una gravedad. Pero esto es, una analogía, pero no es así, no la vemos completamente. Hay que tener en cuenta que el espacio tridimensional se deforma. ¿Qué quiere decir que se deforma? Que la métrica del espacio, o sea, lo que es el espacio en sí, alrededor de donde está el cuerpo con su gravedad, resulta distinta, resulta como más empequeñecida. La métrica, es decir, que medimos un metro ahí, decimos, sí, aquí hay un metro, pero ese metro es de alguna manera más pequeño que el metro que medimos cuando estamos fuera. O sea, esto, bueno, si imaginaos que con la relatividad restringida le dijeron que estaba loco, con la relatividad general fue no va más. De hecho que, bueno, esto costó muchísimo, pero él daba una explicación geométrica, porque entonces, fijaos lo que decía. Dice, mirad, es que un objeto, y aquí seguimos con la idea, el espacio tiene propiedades. Ahora, la presencia de la masa deforma las propiedades del espacio, la métrica del espacio, igual que la del tiempo. Lo mismo decía que en una sábana tensada pones una pelota que la deforma y tiras otra pelotita, y claro, lo que hace es ir por un camino óptimo.
Es decir, él dice, tú no tienes que hablar tanto de que hay una fuerza que la atrae, sino que simplemente la pelotita sigue por el camino que le dice la métrica del espacio. No sé si lo entendéis esto, o es demasiado abstracto. Bueno, esto es una analogía, ¿no? Pero sí que vale, porque claro, estamos viendo una deformación en una dimensión, pero realmente no es que se vaya para abajo, y la pelotita sigue esta métrica porque en el fondo, cuando imaginamos la sábana, hay una gravedad que la está sosteniendo y que es obligada. Pero bueno, vale para tratar de entender más o menos cómo funciona esto. Si tenemos dos objetos cercanos, como dos estrellas cercanas o dos planetas o un sistema binario, por ejemplo, ellos girarán uno alrededor del otro porque siguen la métrica del espacio. Es decir, que lo que Einstein hacía era explicar la gravedad en función de la curvatura del espacio. Esto fue una idea revolucionaria completamente. Tal es así que no solamente un objeto físico, un planeta o un corpúsculo cualquiera es desviado por la gravedad, sino que también la luz es desviado por la gravedad, porque la luz tiene una equivalencia en masa, que luego vamos a ver. Y claro, fijaos lo que pasa. Aquí tenemos el Sol, aquí tenemos la Tierra, y resulta que este observador en la Tierra está viendo la luz que viene de una estrella que está en la posición A, porque la luz venía por aquí, fue desviada por el Sol y llegó a la Tierra. El señor de la Tierra proyecta en línea recta y cree que la estrella está en la posición B, pero no es cierto, está realmente en la posición A. Claro, esto normalmente no pasa porque el Sol es tan brillante que no vemos ninguna estrella. Pero si hay un eclipse, si está la luna de por medio, se interpone y nos tapa el Sol, sí que se ven las estrellas y entonces se pueden hacer las mediciones y comparar la posición de la estrella cuando no está el Sol, cuando la vemos desde otra posición. Es decir, tenemos que notar que la estrella realmente sea la posición que observamos, que es la B, está desviada respecto de la posición que sabemos que es la correcta por otras observaciones. Y esto pasó durante el eclipse de Sol de 1919. Un equipo de astrónomos se desplazó, comandado por Arthur Eddington, y observaron lo que predecía Einstein, la relatividad general de Einstein, era cierto. Y fue una comprobación. Se dice que Einstein dijo, le vinieron con la noticia, profesor, dice, han comprobado, está la prueba, han comprobado la teoría de la relatividad, su teoría de la relatividad. Y Einstein dijo, bueno, la prueba la necesitaban ustedes, yo no la necesitaba. Era muy típico de ellos. Bueno, de tal manera que la energía interactúa con la materia de maneras que no se sospecharon. Otra cosa que dijo Einstein fue predijo la existencia de ondas gravitacionales. Einstein dijo, nada puede desplazarse más rápido que la velocidad de la luz. Por lo tanto, si hay un objeto que se está moviendo, está cambiando el campo gravitacional de alrededor, pero esos cambios no son instantáneos, tienen que desplazarse con la velocidad de la luz y tiene que haber algo, que son las ondas gravitacionales, que expresan ese movimiento del objeto. No son ni electromagnéticas, ni es luz, ni magnéticas, ni de calor, son gravitacionales, simplemente variaciones en el campo de gravitación. Entonces, claro, para que haya eso, es que tiene que ser algo bestial, porque realmente no se puede, tienen que ser objetos que hagan una variación muy grande del campo gravitatorio, y nosotros, para poder observarla, eso es tan débil. Pensad que la gravedad es la más débil de todas las fuerzas. Es universal y es lo que mantiene todos los planetas girando alrededor del Sol, la Luna alrededor de la Tierra, etcétera, etcétera, las estrellas alrededor de la galaxia, pero es muy débil. Pensad en el conocido experimento de que cogéis trocitos de papel, cogéis una regla, la frotáis y la traéis, y los trocitos de papel, ¿qué hacen? Se levantan.
por la electricidad estática que habéis inducido al frotar la regla. Fijaos que simplemente con ese experimento os dice que son capaces de vencer fácilmente a la gravedad. La gravedad es muy débil. Entonces, pero sin embargo, el ser humano es muy cabezota. Y entonces se hicieron grandes esfuerzos para tratar de detectar ondas gravitacionales, que al principio fracasaron porque realmente hay que hacer una detección pero extremadamente precisa, variaciones muy pequeñas, y entonces se construyeron observatorios terrestres para detectarlas. ¿Os acordáis la figura que os puse del interferómetro este de Michelson-Morley que divide en el haz? Bueno, se hizo algo parecido pero con láseres, porque diciendo si hay ondas gravitacionales, estas afectarán a los láseres y son suficientemente sensibles. La diferencia entre los caminos, notaremos que hay una variación. Y se construyeron en 2 ciudades en Estados Unidos 2 interferómetros. Fijaos que esto tiene como 4 kilómetros, un brazo por aquí y otro brazo por aquí. Y luego aquí está todo lo que es el centro de donde están los láseres que irradian, se refleja la luz, vuelve para aquí, se refleja por aquí, vuelve por aquí, y aquí se compara y se trata de detectar si hay alguna variación. Esto es el proyecto que se llama LIGO, y bueno, y hay otro en otra ciudad que para tratar de comparar esto, cómo se hace. Bueno, pues resulta que en 2015, el 14 de septiembre, se realizó la primera detección. Se notó algo, que está aquí expresado en estas curvas que se obtuvieron, unas variaciones, y en los dos coincidían, y además coincidían con una diferencia, que era la diferencia predicha, porque están en distintos lugares y distintas orientaciones. Investigando, se llegó a la conclusión de que esto era generada por un sistema binario de estrellas, por un sistema binario de... Bueno, esto que presentamos aquí es un sistema binario de estrellas que va produciendo, al girar una sobre la otra, son campos gravitatorios muy fuertes y producen esto. Pero esto, aún así, esto no es suficiente. Lo que pasó es que hubo 2 agujeros negros que son anomalías tan grandes, con un campo gravitatorio tan grande, que estaban orbitando uno al lado del otro, cada vez más rápido, hasta que al final, ¡pum!, se fusionaron. Y esto produjo una onda que duró muy poco y al final se observó. Y luego hubo otras observaciones más. Y ahora fijaos esto. En la doctrina secreta, Blavatsky dice lo siguiente, en el tomo 2 en español, o sea, está en los que son ya comentarios en el tomo 1, dice lo siguiente, en 1888, plantea la siguiente pregunta: ¿es la gravitación una ley? Dice, los astrónomos que ven en la gravitación una cómoda solución de muchas cosas y una fuerza universal que les permite calcular movimientos planetarios, se preocupan poco de la causa de la atracción. Llaman ellos a la gravedad una ley, una causa en sí misma. Nosotros llamamos efectos a las fuerzas que obran bajo ese nombre, y además efectos muy secundarios. Y fijaos que dice, esto lo dijo en 1888, dice, años antes de que Einstein sacara, en 1916, sacara su teoría de la gravedad general. Muy curioso, es decir, porque Einstein dio una explicación, también dijo, no, esto no es que sea una fuerza tal, es que simplemente todo va siguiendo la métrica del espacio, y la masa de los objetos deforman la métrica del espacio. Y entonces, bueno, aquí otra cosa que predijo es también la curvatura del espacio, que según el conjunto de la masa de todos los objetos, de todas las estrellas, galaxias y qué sé yo que hay en el espacio, pues harán al final que esto, en una enorme distancia, esté curvado. Esto es algo que todavía está en discusión, cómo está curvado, si hacia afuera, si hacia adentro, lo que sea, pero bueno. Pero realmente es interesante ver que, decía, Blavatsky ya decía, dice, hay algo más detrás de eso, no son solamente fuerzas. La cuestión es que el cosmos forma un tejido,
Blavatsky decía, el espacio y el tiempo son una sola y misma cosa. Y esto a mí me encanta, porque cuando estudiaba física, tuve una asignatura que era justamente teoría de la relatividad, relatividad especial venía un profesor de otra universidad, invitado a dar la asignatura, venía el doctor Mario Castañino de Buenos Aires, y me acuerdo que nos mostraba todas las ecuaciones y decía, la magnificencia de esto está que con el adecuado sistema de coordenadas resulta todo simétrico, excepto la ecuación, todos los términos del espacio, cada término eran iguales, y el del tiempo era igual, pero con un signo menos. Y entonces decía, el tiempo realmente no es igual del todo al espacio, pero solamente cambia el signo. Y de hecho, a partir de Einstein, se habla del espacio tetradimensional, del continuo espacio-tiempo de 4 dimensiones, las 3 del espacio y la del tiempo. Y el signo menos en el tiempo significa que en el tiempo tiene lo que se llama una flecha, un vector. El tiempo siempre va hacia adelante, nunca va hacia atrás. En el espacio nos podemos mover hacia atrás, hacia adelante, en cualquier dirección. Pero en el tiempo no nos podemos mover, transcurre. Es el devenir. Y entonces decía Blavatsky, no tienen nombre el espacio y el tiempo porque son el incognoscible aquello que solo puede ser percibido por medio de los 7 rayos. Fijaos, ¡pum! Ahí lo dejo, la importancia del espacio-tiempo. El espacio y el tiempo forman entonces una trama y en nuestro nivel son parte de lo que conocemos de las 2 grandes ilusiones que conocemos como Maya, la ilusión del espacio, del tamaño, de lo pequeño, lo grande, etc., y la ilusión del tiempo. Einstein también, otra cosa que dijo en 1905, como le sobraba tiempo, después de hacer estos trabajos geniales, dijo, bueno, pues publicó otro trabajo, dice, hay una equivalencia entre, esta ecuación la habréis visto muchas veces en todas partes, dice, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, es decir, una partícula que tiene una masa determinada, de 1 gramo, por ejemplo, tiene una energía equivalente que si se pudiera convertir toda esa masa en energía, es enorme, porque la tienes que multiplicar por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto sale de unos cálculos y todo. Y entonces dijo algo también interesante. Energía y materia son equivalentes. La materia es energía embotellada y la energía es como materia libre. Y entonces, bueno, esto ha sido ampliamente probado, inclusive en el dominio subatómico, y es el fundamento de la energía nuclear, tanto la de fusión como la de fisión. La de fisión, donde se rompe un átomo de uranio para transformarse, o de plutonio para transformarse en otros átomos pesados, liberando algo de masa se pierde y se libera en forma de energía. Y la de fusión, cuando 2 átomos de hidrógeno se combinan para formar un átomo de helio, pero también se pierde algo de masa y se libera en forma de energía. Pero esta idea estaba anticipada desde muy antiguo en los Vedas, que la energía y la materia son la misma cosa. Taimni también, el escritor Rika Taimni, ¿no? Autor de muchos libros así, acerca de cosas también relacionadas con la ciencia, el universo, también esto lo dice, la materia es energía embotellada. Y fijaos esto, qué interesante. En 1800, dice Blavatsky en la doctrina secreta, comenta esto. En 1882 el presidente de la Sociedad Teosófica, el coronel Olcott, fue criticado por asegurar en una de sus conferencias que la electricidad es materia. Tal es, sin embargo, la enseñanza de la doctrina oculta. La fuerza, la energía, entre comillas, pueden ser nombres más a propósito para ellas, mientras la ciencia europea sepa tan poco respecto de su naturaleza verdadera. Sin embargo, es materia, del mismo modo que lo es el éter, que él hablaba de otro éter, puesto que es atómica, si bien a varios grados de distancia de aquel. Esta equivalencia también nos marcaba un camino que la doctrina esotérica ya tenía conocimiento, no exactamente en la fórmula, por supuesto, pero sí en los conceptos, en la idea. Y pensad en esto,
masa, materia, energía, fuerza, todos son conceptos, ¿cómo? Que vienen de los sentidos. Fuerza, de empujar, es lo que yo tengo el concepto de fuerza, de empujar. Masa, de lo que algo pesa, ¿no? De lo que si es más grande, más pequeño, pesado. Todo esto son conceptos que hemos elaborado modelando. Recordad lo que os decía al principio. Hemos modelado el mundo de acuerdo con conceptos sensoriales. Pero el mundo no es necesariamente eso. De hecho, todas las leyes... Bueno, después os voy a contar otra cosa, no quiero demorarme más. Ahora vamos a pasar a la tercera. Y ahora vamos a... ¿Tenéis preguntas? Hasta ahora he hablado yo solo, ¿eh? Sí, yo quería hacer un inciso sobre el tema de Einstein, Sí. que me vino un escrito estos días atrás de que le escribió una carta a su hija diciéndole que si se podía hacer una bomba de amor y se pudiera expandir igual como se podía hacer la bomba atómica, que desaparecería del planeta pues todo lo que es envidias, justicias, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es lo que me ha venido ahora que tenía que comentarle, ¿no? ¿Cómo lo puede, si se puede dar esa fórmula? Sí. Más preguntas. Alguien me había... Sí. Cri. Esta sensación que tenemos de que el tiempo no es el mismo que hace, por ejemplo, 200 años, es debido a nuestra vida ajetreada, nuestra vida mental ajetreada y física también, o es que realmente ha habido un cambio. No, eso es una... Esa sensación es lo que se llama el tiempo psicológico. Sí. Es debido a que nosotros vivimos tanto, Sí. tan rápido y con tantas cosas que al final nos parece que todo ha transcurrido de otra manera. Y entonces, ¿el tiempo está relacionado con la posición del eje de la Tierra? No. No. Perdón. Sí, yo había pedido. Tú. Sí. Antes ha comentado que el éter, según los físicos modernos, no existe. En la antigüedad siempre hablaba del éter, pero en la alquimia hablan de la quinta esencia. ¿Son conceptos iguales? ¿Cómo tenemos que situar eso? Son totalmente diferentes. El éter de la alquimia, la quinta esencia o el quinto elemento, aparte de tierra, fuego, aire y agua, ese vamos a hablar después cuando hablemos de la casa, porque el éter es una manifestación de la casa. ¿De la qué? La casa. Ya, luego más adelante hablaremos de eso. Pero no, y ese no tenía nada que ver con el medio hipotético que decían los físicos del siglo XIX, que debía impregnar todo el universo para permitir que se propagaran las ondas electromagnéticas. Pero si Olcott dice que el éter es materia, se refiere... No, él dice la electricidad. la electricidad. Sí, la electricidad. Hoy sabemos que sí, que efectivamente, tanto es que se produce por el electrón, pues entonces ni idea de todo esto. Y además que inclusive las ondas electromagnéticas llevan por la equivalencia de masa y energía, llevan una masa asociada. Más cosas. ¿El espacio es constante? ¿Y qué relación tiene el espacio con los distintos niveles de conciencia? Aquí la conciencia no entró todavía. En la física la conciencia no No entró. entró todavía. Pero el espacio, por todo lo que hemos visto, no es para nada constante. Por eso. Está justamente, hay una trama del espacio-tiempo, y Blavatsky habla mucho de esto en la doctrina secreta, habla muchas veces, dice que el espacio y el tiempo tejen una trama que por un lado es como una tela, dice la urdimbre y el... ¿cómo dice? ¿De trama? Sí, bueno, las dos hebras que van en un sentido y en otro. La trama y el urdimbre, eso es. Dice, hablan que teje como una tela que por un lado está unida a la conciencia y por otro lado a la materia. Entonces, Pero para la física no, la conciencia todavía no entró, por lo menos en este campo todavía no entró. ¿Intuyes tú que tiene que haber algún tipo de variación? Hombre, a ver, no hay materia sin conciencia ni conciencia sin materia, nos dice la filosofía oculta, pero en lo que estamos analizando no entra.
Luego, cuando veamos luego la física cuántica, vamos a ver alguna cosa, vamos a hacer algún comentario también respecto de esto. Pero el Sí. físico acepta o ha descubierto que la célula se alimenta de la luz. Bueno, Vive de la luz. pero sigue siendo en el terreno físico. Sí. Claro, es una cuestión. Así como creo que has explicado muy bien cómo se puede observar en el espacio no recto por el fenómeno de la aberración de la luz cuando pasan delante del Sol, ¿no? Es la ley creo el tiempo, la relatividad del tiempo ha quedado un poco... Has hablado del un reloj atómico, ¿no? Pero si me permites, creo que esto ayudará a comprenderlo un poco más. Hay isótopos que son radiactivos, ¿no? O sea, como por ejemplo el polonio, ¿no? Que se pone, que lo utilizan los espías rusos para eliminar disidentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo esto quiere decir que pones un contador Geiger ante una masa determinada de un isótopo radiactivo y cuentas cuántos electrones en una hora han salido, ¿no? Que es la radiactividad. Vale, pongamos que sean 500. Entonces pones esto en un avión, porque tú has dicho, y lo pones a la máxima velocidad que puede ir, y en esa hora cuentas cuántos electrones el detector Geiger ha detectado. Y resulta que en lugar de 500 son 400. Y para llegar a 500 necesitaría 1 hora y 10 minutos, por ejemplo, y no 1 hora. Pues así es como se observó la relatividad del tiempo. Creo que este ejemplo puede ayudar. Muy bien, Daniel, gracias. Y además me has hecho acordar que me olvidaba de comentar otra cosa. Porque hay un ejemplo que nos incumbe específicamente respecto a eso que dices de la relatividad del tiempo. Todos usáis el GPS en el móvil o en el coche, ¿sí? El GPS funciona, no sé si sabéis cómo funciona, pero hay una serie de satélites de la red de GPS. Ahora Europa está montando otra red, que es la red Galileo, que lo que hacen es, tienen unos relojes atómicos muy precisos y transmiten una señal por radio, transmiten a la Tierra una señal que dice qué hora es para él, qué hora tiene él, ¿no? Es decir, transmiten una información del tiempo codificada dentro de la señal. El GPS que tenemos, el receptor, lo que es un receptor únicamente, y entonces trata de recibir, cada satélite transmite en frecuencias distintas, trata de recibir la señal de varios satélites, y cuando la tiene, las compara, y comparando por geometría, por triangulación, saca exactamente cuál es la posición en que está dentro de la Tierra. O sea, esto es un tema de trigonometría. Dice, como este dice que el tiempo es este dice que el tiempo es este, con eso puedo saber en qué posición estoy. Y entonces cuando estuvieron diseñando la plataforma del GPS, la plataforma de los satélites, se enfrentaron con un problema. Dice, oye, pero según la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría general de la relatividad, es que pasan dos cosas. Primero, el satélite se está moviendo con una velocidad y por lo tanto el tiempo para el reloj transcurrirá más despacio, perderá tiempo. Pero por otro lado, él está más alejado del campo gravitatorio terrestre, o sea, está en el campo gravitatorio pero está más lejos, la gravedad es menor y por lo tanto el tiempo transcurrirá más rápido que lo que está sobre la superficie de la Tierra. Y ahí ganará, creo que eran 45 microsegundos por día o algo así. Entonces dicen, ¿qué pasa si tendríamos que tener en cuenta estas correcciones? Como algunos no se fiaban, hicieron el software doble en los satélites, de tal manera que lo hicieron para hacer las pruebas, o sea, el software, la programación que lleva dentro para codificar la hora, ¿no? Una que no hiciera ninguna corrección y otro que hiciera las dos correcciones relativistas. Y adivinad qué pasó.
Que Einstein tenía razón. Así que gracias a que, claro, porque es mucho dinero, suponte que lo envían, lo ponen en órbita, se gastan millones en poner en órbita, y después dice, vaya, no funciona porque esto, después que hay 3 o 4 en órbita, entonces ese es un ejemplo de algo que día a día, sin saberlo, lo estamos usando gracias a las correcciones de la teoría general de la relatividad, y que demuestran que el espacio y el tiempo están deformados por la materia, que no son algo constante, algo así como neutro, que todo lo invade y que nosotros simplemente lo usamos para medir. El espacio y el tiempo son algo, tienen propiedades. Y bueno, vamos a pasar a la... Antes de irnos a comer, vamos a ir con esto. Que vamos a entrar en la mecánica cuántica. Bueno, hubo los grandes hitos de la física, los hemos visto, la primera gran unificación de Newton, la segunda gran unificación con Maxwell, con el electromagnetismo, y después la primera gran revolución con Einstein. Pero iba a venir otra revolución. Bueno, esto explica qué es el espectro de emisión de luz. El espectro, que no es ningún fantasma, sino que cuando tenemos una fuente que emite luz, por ejemplo, gracias a un gas, como puede ser el de neón, perdón, como puede ser el de neón, vaya, o el de sodio, lo hacemos pasar por unas rendijas y a continuación lo hacemos pasar por un prisma de vidrio. El prisma descompone la luz en sus componentes y según la frecuencia se van ordenando en algo que se llama el espectro. Según la sustancia del gas tenemos un espectro diferente. Por ejemplo, el sodio solo tiene 2 líneas en la zona del amarillo, el hidrógeno tiene varias líneas, pero vemos que no hay un continuo. O sea, sino que hay líneas, solamente líneas. Y entonces que emite en unas frecuencias muy establecidas. Y cada gas, cada sustancia, tiene su propio espectro. Y esto es como una especie de firma. O sea, como una especie de firma que tiene cada sustancia. Dice, mira, aquí esto es sodio, esto se compone de sodio, mercurio y no sé cuánto. Bueno, gracias a eso, cada sustancia tiene su objeto y también tenemos el contrario, lo que son los espectros de absorción. Es decir, si una luz blanca pasa por determinado gas, este gas absorbe determinadas frecuencias y deja pasar las otras, pero estas las absorbe. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver. Bueno, esto se utiliza, es lo que el fundamento de la espectrometría, es decir, lo que se utiliza para la medición de espectros, para conocer qué sustancias hay en determinada muestra. ¿Cuál es el origen de todo esto? Ahora vamos a verlo, pero antes veamos algo muy significativo. El experimento de Rutherford que hizo en 1911. Se trataba de entender cómo era el átomo. Y entonces colocaron una lámina de oro muy delgada, colocaron una pantalla fluorescente detrás haciendo todo un arco, pero no rodeándola totalmente, sino dejando una pequeña endija abierta por donde se proyectaban fuentes con una sustancia radiactiva, fuentes de partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio, es decir, están compuestos por 2 protones y 2 neutrones. Esas tienen un peso, tienen es decir, son masa, son materia y son relativamente pesadas. Bueno, lo que observaron es que curiosamente esperaban, bueno, que hubiera una gran cantidad de partículas rebotadas. Es decir, llegan a la lámina de oro y ¡paf! Los átomos de la lámina de oro la echan para atrás. ¿Y qué encontraron? Todo lo contrario, que la mayor parte pasaba de largo, o eran desviadas, pero no tanto. Y solo algunas sí realmente eran rebotadas. Y entonces llegaron
a la conclusión, con esto se demuestra que el átomo no es, en aquel entonces pensaba que no se tenía idea, entonces pensamos, bueno, entonces el átomo no es como una gran esfera que tiene todo adentro, electrones y qué sé yo, sino que realmente es como un espacio vacío donde el núcleo está concentrado en una pequeña porción, los electrones están a su alrededor, y cuando nosotros lo bombardeamos con estas partículas, pues solo unas pocas alcanzan justo a dar en el núcleo y se rebotan, y las otras pasan de largo o son desviadas muy poquito. Este es el experimento que demostró que el átomo contiene un gran espacio vacío. Luego vino Niels Bohr, físico danés, que entonces elaboró una teoría de cómo está el átomo con los electrones alrededor. Y había aquí una contradicción, porque según el electromagnetismo, si una carga eléctrica está en movimiento, tiene que emitir ondas electromagnéticas. Igual que pasa en una antena de radio, una antena transmisora de radio, o la antena de la wifi, por ejemplo, que los electrones están moviéndose muy rápidamente por el conductor y entonces emiten la radiación en forma de ondas electromagnéticas. ¿Y por qué, si los electrones están orbitando alrededor del núcleo, por qué entonces no emiten? No está el átomo permanentemente emitiendo, y al final el electrón perdería energía y se terminaría colapsando contra el núcleo. Pues entonces Bohr dio una explicación y dijo, claro, que si están en una onda estacionaria, formando una longitud entera de ondas de las que debería emitir el electrón, pues no emite. Y solamente cuando salta de una órbita a otra, es cuando se produce la emisión de luz. Bueno, aquí empezó a cambiar el paradigma. Y entonces aquí se empezó a hablar de que las cosas no son continuas, como en la física clásica, sino que hay saltos, que hay algo de salto. Y esto es, se empezó a hablar de lo cuantificado. Entonces, claro, lo que se llegó a decir es que los saltos de energía, cuando el electrón salta de una órbita interna a otra más externa, se absorbe energía, y cuando salta de una externa a otra más interna, la libera. Y eso es lo que produce la emisión de la onda. Fijaos que, claro, esto llegó a explicar perfectamente el espectro de emisión del hidrógeno. Es decir, por qué se producen las series del hidrógeno, porque son en cada línea, cada frecuencia, pues hay distintas posibilidades de saltar de hidrógeno de cualquier. Estos no son órbitas de electrones, son órbitas, se llaman orbitales en realidad, pero son valores posibles que puede tomar. Entonces, según que el átomo esté más excitado o menos excitado, el electrón tiene más energía o menos energía porque la ha emitido. Bueno, la cuestión, no hace falta que os guiéis mucho con esto, yo perdón, pero al final lo que quiero hacer mostrar que esto es lo que entonces se denominó el salto cuántico, porque solamente se podía emitir energía de una determinada manera. Es un salto que el electrón o lo hace o no lo hace. Pero no hay términos medios. No puede estar en un estado por aquí intermedio. O está aquí o está aquí. Pero no puede estar en un estado continuamente más aproximado, más alejado. Bueno, esto apareció entonces la física de lo discreto, la física de lo cuantificado. Discreto no porque sea discreto como decir aquí, pequeñito, modesto, sino discreto quiere decir que no es continuo, que está fragmentado, está cuantificado. El modelo de Bohr sí que explicaba entonces exactamente cómo se producían las líneas de emisión del espectro, y claro, se vio que entonces lo muy pequeño es responsable de nuestra visión del mundo, de los colores, el brillo, la transparencia, la dureza, etcétera, todo por la colocación de los electrones dentro de los átomos y de cómo forman cristales entre sí. Bueno, Max Planck
y nuevamente Albert Einstein, con el efecto fotoeléctrico, por el cual le dieron el premio Nobel, fueron los que establecieron que entonces enunciaron cómo se produce esto, que el electrón solo libera o absorbe energía en paquetes, que les llamaron quantums o cuantos, y que esa energía, no, es decir, él no puede intercambiar energía de manera continua, sino que solamente en paquetes. Aquí te doy un cuanto, y que esa energía es proporcional a una constante que se llama la constante H, es la constante de Planck en honor a él, y la frecuencia de la onda, del fotón del que se libera o que se absorbe. De tal manera, lo que Einstein vino a decir es que, claro, una frecuencia, una luz violeta, por ejemplo, tiene en cada paquetito elemental, cada fotón tiene más energía que una luz roja, porque tiene una frecuencia, la violeta tiene una frecuencia mayor. Por eso los rayos ultravioletas son tan peligrosos para la piel. ¿Por qué? Porque como tienen más energía, son capaces de ionizar, son capaces de producir cambios químicos y son capaces de producir cambios en el ADN, en las moléculas que conforman el ADN. Son ionizantes. Y por eso también, si vamos más allá, los rayos X son tan peligrosos. Es decir, porque que te hagan una radiografía es apenas un destello suficiente, pero si te están exponiendo a rayos X sí que pueden producir cambios, alteraciones importantes en la información genética de las células. Pueden producir cáncer. Muy bien. Eso ya empezamos ahí, o sea, primero, esto está cuantificado. Luego vino, esta fue una época a principios del siglo XX, fue una época tremenda de revoluciones y de cambios extraordinarios en la física. Entonces, vino otro físico, Heisenberg, y en 1927 demostró esto, que fue también muy chocante. No se puede conocer simultáneamente, con precisión arbitraria, la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. La cantidad de movimiento es el producto de la masa por la velocidad. Y entonces él dijo, oye, no puedes conocer todas las variables de estado, no puedes conocer completamente el estado de la partícula. ¿Por qué? Decía, ¿qué dice este hombre? Porque el observador altera el sistema. ¿Por qué lo altera? Por lo siguiente, mirad, pensad, claro, decía, oye, yo estoy observando esta taza y creo que no la estoy alterando. Mientras la mire y no la toque, ahí está, yo no hago nada contra ella. Claro, en lo macroscópico, esto es verdad, esto es cierto, no pasa nada realmente. Pero si lo vemos microscópicamente, si la partícula es muy pequeña, pensad vosotros que aquí tenemos algo que dispara electrones, ¿no? Los electrones salen y siguen una trayectoria y nosotros los queremos observar. ¿Cómo los observamos? ¿Qué significa observarlo? Observarlo significa que tiene que incidirles alguna clase de radiación, alguna luz, por ejemplo, que disparando fotones, recordad que los fotones, nos dijo Einstein y Planck, nos decían que tienen una energía equivalente, chocan con el electrón y si vemos que hay uno que justo le pilla y es desviado, nosotros lo observamos con un aparato, por ejemplo con una lente y un aparato fluorescente para marcarlo, y resulta que, aquí estaba el electrón. Pero claro, al chocar el fotón con el electrón, ¿qué pasó? Se desvió, ¿no? Exactamente, lo ha desviado. Por lo tanto, si lo observamos, cuando notamos que está ahí, ya le hemos cambiado la trayectoria. Algo le hemos cambiado. Imaginad que somos ciegos. Estamos en una cancha, en un predio, y alguien está tirando pelotas, están jugando al fútbol o tirando pelotas de fútbol, ¿no? ¡Bum! Que van para aquí, para allá. Y nosotros quisiéramos saber por dónde está la pelota. Y entonces lo que hacemos es nosotros con un cañón de estos que se usan
para el tenis, ¿no? Para arrojar pelotas de tenis, para entrenar. Empezamos a arrojar pelotas así, a ver, cuando alguna venga de vuelta decimos, ah, la pelota estaba ahí. Pero claro, ¿qué hicimos? Alteramos la pelota de fútbol, con la pelota de tenis a gran velocidad, y para que cuando la recibimos, ah, aquí pasó la pelota, pero ya la hemos alterado. Es decir, esto es por qué el observador altera el sistema. Porque observar, medir, etcétera, implica una interacción. Interacción que cuando yo observo la taza, los fotones que le están viniendo y todo, bueno, pues la taza es muchísimo más grande comparado con la energía que le está dando la luz. ¿Correcto? Pero cuando lo hacemos en el término de lo microscópico, de las partículas elementales, resulta que esa interacción es muchísimo más grave. Lo alteramos. Y por lo tanto, se habla de probabilidades de encontrar a la partícula en un lugar determinado. Y este es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Dice, él entendió qué significa el proceso de medir, o el proceso de observar. Luego vino este señor, Schrödinger, que en 1926 describió, como ya todo esto iba siendo notablemente diferente, hacía falta un instrumento matemático para describir los estados de una partícula. Y entonces él describió lo que se llama esto, que es la ecuación de Schrödinger, y definió una función de onda psi, la que está definida aquí, la letra psi del alfabeto griego. Dice, es una función de onda que describe el electrón o la partícula. Y que esa función cambia según si está libre o encerrada. Y luego dijeron, bueno, ¿y eso qué significa? Porque sí, está bien, es un instrumento matemático, se demostró que era correcto, pero vale, y sirve para describir los estados, pero ¿y eso qué significa? Y ahí empezaron las peleas. Ahí sí que se dispersó todo. Porque, bueno, primero, una cosa que se encontró es que si en todo punto del espacio, mira, aquí tenéis una representación, supongamos que estamos en un plano solamente, en el plano XY, y entonces en la altura, lo que estamos representando es el valor que tiene la función psi para una determinada partícula o sistema de partículas. Y entonces, claro, esto tiene unos valores que dicen, bueno, ¿y esto qué viene a ser? Aquí más alto, aquí más bajo, ¿qué significa? Bueno, pues se encontró, y además matemáticamente, que el cuadrado, elevando al cuadrado el valor de la función psi en cada punto, es la probabilidad de encontrar a la partícula, en ese punto. O sea, ahora empezamos a hablar de probabilidades. Ya no hablamos de la partícula está o no está, sino puede estar aquí o puede estar, la partícula puede estar aquí, aquí, si proyectamos hacia el plano, esto es un pico, está alto, dice, bueno, es bastante probable que esté aquí, pero también es bastante probable que esté aquí, o que esté aquí, es decir, aquí abajo. De tal manera que eso, ahora se empezó a hablar de probabilidades, no de certeza, y todo por culpa de Heisenberg, con su principio de incertidumbre, que dijo que no se sabe por dónde está. El significado físico de la función de onda es lo que ha dado una gran controversia. Apareció entonces un nuevo modelo del átomo. El átomo de Bohr tenía los electrones que iban circulando, como los planetas alrededor del Sol, circulaban los electrones, orbitaban alrededor del núcleo, pero ahora dijo, eso no lo podemos saber. Suponemos, pero no sabemos dónde están. Entonces, para representarlo, se representa una nube que según los orbitales, que dicen, bueno, y aplicando la función de Schrödinger, se sabe que si pueden estar aquí o pueden estar por este otro lado. Y salen unas figuras, estas figuras representan la probabilidad de encontrar al electrón en un determinado lugar alrededor del núcleo en el átomo de hidrógeno. Un solo electrón, imaginaos ya cuando son muchos electrones en átomos más complicados.
Y bueno, para ir a comer con sustancia, os voy a contar una cosa. Os voy a contar el experimento crucial de la mecánica cuántica, el experimento que dio lugar realmente a toda la formulación de la mecánica cuántica, que es el experimento de la doble rendija. Nosotros tenemos una fuente de luz, esto es luz. Ya en el siglo XVIII, Ernst Jung, un físico que se dedicó mucho a la óptica y que era partidario de la teoría ondulatoria de la luz, decía, no se sabía qué era la luz, decía, bueno, él decía la luz son ondas, y para demostrarlo hizo lo siguiente, un experimento en el cual tenías una fuente de luz, se hace pasar la luz por una rendija y más adelante se pone una placa que tiene dos rendijas muy delgadas. ¿Qué pasa? Que luego se pone detrás una pantalla y se ve cómo se ilumina por esta fuente de luz. Y se ve que la iluminación no es, claro, si las rendijas son muy anchas, realmente hay solamente 2 barras, pero en cuanto estrechamos las rendijas y las hacemos más delgadas, se ve que empiezan a aparecer una serie de barras oscuras y barras claras. Barras claras donde la luz incide y barras oscuras donde la luz no incide. ¿Y eso qué significa? Dice, bueno, explicaba él y lo demostró, es porque la luz es una ondulación y según van avanzando los frentes de onda, primero sale de uno solo por aquí, va avanzando, llega a las 2 rendijas y en las 2 rendijas, cada rendija se convierte en un nuevo generador de un frente de onda. Pero las ondas de una rendija interfieren con las ondas de la otra rendija y matemáticamente se demuestra que, claro, hay lugares donde la luz se anulará y otros lugares donde se refuerza. Y por lo tanto da lugar a esta serie de barras claras y oscuras. Y esto es lo que se llama la interferencia. Esto estaba explicado clásicamente y que estaba todo muy bien, nadie estaba insatisfecho con esto, nadie se opone. Pero desafortunadamente a alguien se le ocurrió hacer el experimento con partículas. Y entonces dijo, bueno, a ver, si yo echo partículas como granos de arena por 2 rendijas, lo que debería tener es como se ve aquí, 2 líneas, ¿no? Si pongo una pantalla que me diga dónde ha incidido una partícula, y con el paso del tiempo lo que debería haber son 2 líneas, que es como la proyección de las rendijas en la dirección de las de luz, ¿verdad? Es natural. Si lo hago con granitos de arena, bueno, pues la arena siempre se quedará por aquí, más allí o más aquí, según el ancho de las rendijas, pero bueno, estará por ahí. Ahora bien, ¿qué pasa si hacemos el experimento con partículas muy pequeñitas como los electrones y con unas rendijas muy delgadas? Pues bueno, lo que pasó es que los electrones, al hacer lo mismo, resulta que se dispersan, que no aparecen las 2 barras como esperaríamos al pasar los electrones que pudieron pasar, que estaban justo alineados con la rendija, no pasaron por aquí. Entonces, dice, bueno, claro, lo que pasa, dice alguien, es que chocan por aquí, chocan por allí, se interfieren, uno que pasa por aquí se choca con otro que pasa por allí, eso debe ser eso. Entonces, como se puede regular la cantidad de electrones que se lanzan, alguien hizo un dispositivo que podía lanzar de a un electrón. Solo de a uno. Lanzo uno. Lanzo otro. Lanzo otro. Lanzo otro. Y así. Entonces de a uno. ¿Y sabéis lo que sucedió? Que según iba aumentando el número de electrones, o sea, ahí ya no puedo decir que un electrón se choca con otro y se interfieren. De a uno van. Pero ¿sabéis lo que pasó? Que registrando en una placa fotográfica, por ejemplo, los electrones que iban chocando, a medida que íbamos aumentando el número lanzados de a uno, repito, se obtuvo nuevamente la figura de interferencia, la figura de las barras. Y entonces, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo puede un electrón solo, solito, solitario, hacer una figura de interferencia si él está ahí solo? ¿O pasa o no pasa? La física clásica no tiene ninguna explicación para esto. Y la cuántica vino a explicar. ¿Cómo?
Es decir, bueno, la explicación de la cuántica es decir, mira, el electrón cuando pasa por aquí, cuando pasa por cualquiera de las rendijas, tiene una función, sí, una función esa que os dije, la función de onda. Y estas dos se superponen, las superponemos, la debida a esta rendija y la debida a esta rendija, son una la que está en rojo, otra la que está en verde, y cuando las superponemos matemáticamente, lo que se obtiene es una curva que es esta. Recordad que la curva indicaba la probabilidad de encontrar el electrón, por lo tanto es muy probable encontrarlo aquí, pero también aquí, pero también aquí, y aquí, y aquí. Con lo cual produce la figura de interferencia. Pero ¿cómo sucede esto? ¿Cómo interpretamos el fenómeno? Porque matemáticamente, vale, lo explica, pero ¿cómo se interpreta? Y aquí viene la gran cuestión, la gran disputa. La mecánica cuántica, seguro que habréis visto muchos documentales que os dicen, que os hablaban de que existen muchos universos a la vez, de que todas las posibilidades están a la vez, y de que bueno. Porque una cosa es tener las ecuaciones de la mecánica cuántica son precisas, describen los fenómenos a nivel microscópico de manera precisa, correcta, y realizan predicciones correctas. ¿Pero qué significa eso? Bueno, hay como 12 o 14 interpretaciones diferentes de la mecánica cuántica. La que ha prevalecido mayormente es la que se llama la interpretación de Copenhague, porque Bohr era danés, ¿no? Entonces, y fue propuesta fundamentalmente por Bohr y Heisenberg, que fueron los principales que la propusieron y que la sostenían, que dice que el universo no es determinista, que solo podemos hablar de la probabilidad de observar algo, y que no tiene sentido hablar de causa-efecto ni de un universo determinista. Que la función de onda, esta de Schrödinger, que no es real, que es simplemente un artificio, o sea, bueno, una herramienta matemática, que la historia, bueno, estas dicen que sí, que la historia es única, dicen que no hay variables ocultas, y lo que dicen es que, bueno, ellos luego hicieron algunas variaciones, que dicen que, esto está en la Wikipedia, esto si os interesa, que yo veo que es un poco ladrillo, pero vale la pena por lo siguiente. Algunos, luego lo que dijeron es que lo que pasa es que cuando vas a medir algo, la función de onda de las partículas se colapsa. Es decir, de todas las posibilidades, ¿cuál es la que al final se va a producir? Antes no se sabe. Cuando lo vas a medir, cuando lo observas, entonces es cuando se colapsa matemáticamente, ¿no? Es decir, es una transformación matemática y entonces ocurre esa. Bueno, por lo tanto, de aquí viene inclusive cosas como la interpretación esta del multiverso, la de Everett, que decía, bueno, la función de onda es real y lo que dice es que la historia no es única. Dice, ¿cómo no es única? Sí, es decir, y de aquí vienen estas, habréis visto en documentales, lo que pasa es que, a ver, los documentales tenéis que tener cuidado con esto porque los documentales son un negocio, empecemos por ahí. Las cadenas que hacen documentales y todo, porque claro, llaman la atención y entonces te tratan de mostrar cosas extraordinarias. Y entrevistan a científicos que son muy notables, como el Michio Kaku y otros, que dicen cosas, pero luego ellos dan un argumento, ellos elaboran un guión según le parece. Y habréis visto esto que se dice, sí, porque todas las posibilidades existen a la vez, el jarro es blanco y negro a la vez, y habrá otro universo paralelo en donde el jarro es negro, y los dos, pero luego en el momento que lo observo, el jarro se colapsa y el jarro prevalece el jarro blanco. Bueno, hay muchas cosas así un poco traídas de los pelos, y lamentablemente eso es lo que cala luego en el público, y también cala aquello de que, claro, al observar es la mente la que produce esas variaciones. La cuántica no habla absolutamente nada de la mente. Me preocupé y pido perdón por el ladrillo de explicaros lo de la observación, el principio de Heisenberg, la indeterminación y por qué, para que comprendáis
que en la cuántica no dice que la mente influye sobre la materia. Podrá ser cierto, pero la cuántica no lo dice, no va de eso. Entonces cuando te dicen, es que la mente del observador es la que influye, no. Eso es pseudociencia y son cosas que traen a veces en vídeos y cosas, pero que no es de lo que habla la cuántica. Pero hay una interpretación que es la de Bohm, David Bohm, que es de Luis de Broglie y David Bohm, que esa, me voy a centrar en esa porque esa es la que creo que es realmente fabulosa y que, aunque al principio se desechó como no, este está medio loco, a de Broglie, sin embargo tiene unas consecuencias espectaculares. Y ahora termino con esto. Bueno, la interpretación de Copenhague ha conducido a cosas un poco alocadas, como por ejemplo Schrödinger, el que hizo la función de onda, el que inventó la función de onda, no estaba de acuerdo y entonces ideó, para poner en ridículo, un experimento que se llama el gato de Schrödinger, en el cual decía que si hay un gato en una caja que tiene una cosa radiactiva pero que es aleatoria, está cerrado, nosotros de afuera no sabemos cómo está, dice, y entonces claro, si queremos saber si el gato está vivo o muerto, tenemos que abrir la caja y observar. Y entonces la interpretación de Copenhague decía él, dirá que el gato está a la vez vivo y muerto, con una probabilidad del 50% de cada uno. Bueno, es una cosa que le hizo cómico, pero claro, eso es lo que él decía, y claro, detrás de esto existe esta pregunta muy importante. ¿Existe una realidad aunque nadie la observe? La interpretación de Copenhague dice no. Solamente cuando observas existe esa realidad. Esto, claro, ahí causa que el universo se pueda decir si es determinista o es probabilista. Determinista significa que rige la ley de causa y efecto, una acción siempre originará el mismo efecto, y probabilista que no se aplica y que solo puedes hablar de probabilidades de producir determinada cosa. La interpretación de Copenhague es probabilista. Interpretación de Copenhague elimina lo de la causa y efecto y dice, eso vale en términos macroscópicos, pero en términos microscópicos no podemos saber nada y todo es probable. Bueno, vamos a dejar aquí y ya os comento lo de la interpretación de Broglie y Bohm. Seguimos con esto, si os parece bien.